Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el tema números primos y números compuestos. Bien, para comenzar veamos dos pequeñas definiciones que son importantes de conocer. Lo primero que debemos entender es qué son los números primos y qué son los números compuestos. Los números primos son aquellos números que solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. Los números compuestos son los números que tienen más de dos divisores. Asimismo, hay una aclaración. Los números 1 y 0 no son números primos ni compuestos. Bueno, para ver de manera más práctica esto, vayamos al siguiente cuadro. Tenemos acá en la parte superior los números naturales. Sabemos bien que los números naturales van desde el 1 hasta el infinito. Y estos son el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y podemos seguir contando. Ya, esos están en la parte superior. Y con esto vamos a tratar de encontrar, y con esto vamos a encontrar los números primos y los números compuestos. Para comenzar voy a trabajar con el número 2. Entonces, hacemos la división. ¿Puedo dividir 2 entre 1? Sí, puedo dividir. ¿Puedo dividir 2 entre 2? Sí, puedo hacerlo. Muy bien. ¿Puedo dividir 2 entre 3? No, no se puede, ¿no es cierto? Porque siempre mi dividendo tiene que ser igual o mayor que el divisor, ¿no? El divisor, en este caso, todos los números naturales que los estamos viendo como divisores, no puede ser mayor que el 2 en este caso. Bien, como tenemos solamente dos divisores, vamos a anotar acá, en este recuadro, cantidad de divisores. ¿Cuántos divisores tenemos? 1 y 2. Entonces ponemos que tenemos dos divisores. Bien. Ahora, la regla nos dice que los números primos tienen dos divisores y los números compuestos tienen tres o más divisores. Entonces, como solamente tenemos dos divisores, esto sería un número primo. El 2 es un número primo. ¿Ya? Y voy a borrar esto. Bueno, el 2 ya lo identificamos como un número primo. Continuemos con el número 3. Bien, ponemos 3. Voy a borrar esto. Voy a borrar también acá. Veamos cuántos divisores encontramos. Aquí voy a poner una coma para el siguiente, que sería el 3. Veamos. 3 entre 1, sí puedo dividir. 3 entre 2, ¿puedo dividir? No, no cumple el criterio de divisibilidad. Tampoco voy a poder realizar la división. Y si voy a poder realizar, voy a tener un residuo o resto. Sabemos bien, y esto lo hemos visto en el tema criterios de divisibilidad, donde tenemos que obtener una división exacta. Por lo tanto, el 3 no se va a poder dividir entre 2. Entonces, como no podemos dividir entre 2, pasemos al siguiente número. 3 entre 3 se puede dividir. Sí se puede dividir. Listo. Como vemos, el 1 y el 3 son los divisores del 3. ¿Puedo continuar? Me hago la pregunta y puedo observar que no puedo. Lo mismo, ¿no? No puede ser mi dividendo menor que el divisor, en este caso el 4, no se puede. Por lo tanto, nuevamente hago la operación que estaba haciendo y digo, ¿cuántos divisores tengo? 1, 2, entonces pongo 2, número 2. La regla me dice, primos tienen dos divisores, compuestos tienen tres o más divisores. Por lo tanto, el 3 es un número primo. Entonces pongo número 3. El 3 también es un número primo. Bueno, veamos. Continuemos. Vamos a trabajar ahora con el 4. Voy a borrar esto y voy a poner acá una coma.
Listo. Me hago las mismas preguntas. 4 entre 1, sí se puede. 4 entre 2, ¿se puede? Sí se puede. Entonces voy a poner que el 2 también es su divisor. 4 entre 3, no se puede. 4 entre 4, sí se puede. 4 entre 5, no puedo realizar. Listo. Entonces llego hasta allí. Nuevamente, voy a contar la cantidad de divisores que tengo. 1, 2 y 3. Voy a anotar acá 3. Como tengo 3 divisores, mi regla dice que los primos tienen 2 divisores compuestos 3 o más divisores. Por lo tanto, como tengo 3 divisores, debo anotarlo en el casillero de los números compuestos. El 4 sería un número compuesto. Bien, listo. Vamos con el siguiente. 5. 5. Vamos con el número 5. 5 entre 1, sí puedo dividir. 5 entre 2. 5 entre 2 puedo dividir. No puedo dividir, ¿no? Aunque este dividendo es mayor, no puedo dividir porque no cumple el criterio de divisibilidad y por lo tanto voy a obtener un número, una división o un resultado o un cociente que no va a ser, va a tener un residuo, perdón. Listo. Entonces 5 entre 2 no puedo. Nuevamente, busco 5 entre 3. Tampoco puedo. 5 entre 4. De la misma manera, no puedo. 5 entre 5. Puedo. Entonces pongo que con el 5. 5 entre 6 no puedo porque el divisor es mayor, ¿no? Entonces, nuevamente, cantidad de divisores 1 y 2. Entonces marco y digo, tengo 2 divisores. Reviso mi regla y dice primo 2 divisores. Por lo tanto, el 5 es un número primo. Y nuevamente puedo continuar así sucesivamente con el número 6, 7, 8 y 9, 10, 11, 12 con todos los números naturales. Y eso lo puedes hacer tú en tu casa. Veamos un número más para agregar a los compuestos. Veamos, probemos con el número 8. Voy a borrar esto. Y me hago nuevamente las preguntas. Y digo, 8 entre 1, sí se puede. 8 entre 2, claro que sí se puede. 2, agrego. 8 entre 3, no se puede. 8 entre 4, claro que se puede. 8 entre 5, no se puede. 8 entre 6, no se puede. 8 entre 7, no se puede dividir. 8 entre 8, sí se puede dividir. ¿Listo? Nuevamente, contamos nuestros divisores. 1, 2, 3, 4. Como tengo 4 divisores, veo mi regla y dice, cuando tiene 3 o más divisores es un número compuesto. Nuevamente, entonces el 8 es un número compuesto. Voy a poner 8. Listo. De esa manera puedo ir identificando cada uno de los números primos de cada número, ¿no? Cada uno de los números de cada primo, cada uno de los números primos o de los números compuestos, trabajando con los números naturales como divisores. Bien, puedo utilizar este formato, puedo utilizar esta tablita si yo quiero para identificar y si me es más fácil. Si no, de la otra manera, haciendo el algoritmo usual de la división y encontrando resultados que sean divisibles, es decir, donde tengamos divisiones exactas. Bueno, eso es todo en relación a los números primos y los números compuestos. Espero se haya entendido y te voy a dejar en la plataforma los ejercicios que debes realizar de tu cuadernillo.
Bien, ahora te explico qué es lo que debes hacer como práctica del tema que hemos desarrollado. ¿Recuerdas que empezamos a encontrar los números primos y los números compuestos de determinado número? Bien, en este ejercicio lo que tú vas a hacer es ir encontrando cada uno de los números primos de acuerdo a las consignas que nos indican. Tenemos acá, por ejemplo, nos dice ensayamos con rojo los números primos. Recordamos que el 0 y el 1 no son primos ni compuestos. Bien, por lo tanto, al 0 y el 1 los ha excluido directamente de esta tabla. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Como hemos visto en el documento, acá ya tenemos nosotros identificados por lo menos algunos números, ¿no? El 2, el 3, el 5 como números primos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ir marcando el 2 como un número primo. Entonces lo que voy a hacer, si reviso el documento que hemos trabajado, tengo el número primo 2, 3 y 5. Entonces ya tengo algunos identificados. Tengo el 2, tengo el 3 y tengo el 5. Entonces, obviamente tú vas a encontrar los demás números, ¿no? De cada uno de estos valores. Ahora, a forma de introducir al siguiente tema, tenemos que descomponer los números compuestos en sus factores primos, siguiendo los ejemplos que se muestran dos formas de hacerlo. Tenemos dos formas, ¿no? Vamos a encontrar una primera forma en esta parte y vamos a encontrar otra forma en esta parte. Si nos fijamos con detenimiento, ambos valores están trabajando con el valor 420. Nos fijamos, son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que vamos a tener que hacer es acá ir realizando el ejercicio de la descomposición. A esto nosotros le podemos llamar directamente descomposición por división o descomposición, como te decía, a esto le llamamos divisiones sucesivas. Ya esto le vamos a llamar, se llama árbol de factores. ¿Ya? Divisiones sucesivas y árbol de factores. La forma del procedimiento es muy sencilla. Lo que debes hacer acá es ir realizando la división de este valor. Vamos a hacer un pequeño marcado acá. Debo dividir 420, debo dividir 420 entre 2. ¿Por qué voy a dividir 420 entre 2? Porque 420 es un número par. Y también, si me fijo en el criterio de divisibilidad del número 2, puedo decir que todo número que termina en 0 es divisible, ¿no es cierto? Como es divisible, lógicamente el resultado también va a ser par o eh, va a ser divisible, ¿no? Va a ser divisible. ¿Qué significa? Que no va a tener ningún residuo. Como podemos observar, 420 entre 2 es 210. De la misma manera, una vez que tenga esto, el resultado se irá para acá. Listo. Posteriormente tengo que hacer el mismo procedimiento. 210 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es un número par, ¿no? Entonces nuevamente puedo dividir entre 2. Listo. Entonces divido entre 2. 210 entre 2 serían 105. Tengo 105. 105 puedo querer dividir entre 2. Sin embargo, no va a resultar porque no es un número par.
¿Qué debo hacer acá? Podemos revisar el criterio de divisibilidad del número 3, que nos indica que un número debe ser múltiplo de 3 para poder realizar, y la suma de sus factores debe darnos un múltiplo de 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros sumamos, por ejemplo, voy a anotarlo, nosotros sumamos 1 más 0 más 5, voy a obtener como resultado número 6. Nos preguntamos, ¿6 será múltiplo de 3? Sí, por lo tanto puedo trabajar con el número 3, porque el 105 es un múltiplo de 3. Entonces divido 105 entre 3 a 35. Nuevamente 35. Entonces voy a fijarme. 35. Puedo ver que ya no puedo avanzar con el número 3. Si nos fijamos también acá, podemos ir notando que todos los números que ponemos acá son números primos. Por ejemplo, el 2 es número primo, el 3 es número primo, el 5 es número primo. Entonces, como ya no puedo trabajar con el 3, paso al siguiente número primo. El siguiente sería el número 5. Entonces, 35 entre 5 sería, ¿a cuánto? A 7. 7 por 5, 35. También es una forma de verificar que estoy haciendo lo correcto. Ahora me pongo, digo, si tengo 7 y 7 no lo puedo dividir más que por el 1, ¿no? Entonces 7 entre 7 sería a 1. Si nos fijamos, hay una especie de zigzag al momento de realizar. Hago de aquí para abajo, una línea, para abajo, línea, para abajo, línea, para abajo, línea, para abajo. Y de esta manera voy identificando todos los números primos que tengo. Recordemos que todos los números primos que tengo están en esta parte. Todos estos son números primos. Recuerda, todos esos son números primos. Si encuentras más números primos acá arriba, te va a servir mucho para poder realizar estos ejercicios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por acá abajo? Tenemos el valor 420. ¿Qué significa? Lo que debo hacer es realizar una multiplicación entre números primos. Si multiplico cada uno de estos valores, me va a salir 420. Tenemos dos formas de poder anotar esto. Nos fijamos en la parte superior. Todo está desglosado tal cual lo vemos acá. 2, 2, 3, 5, 7. 2, 2, 3, 5, 7. También hay otra forma de anotarlo, como podemos observar acá en la parte de abajo. Nos fijamos, son los mismos valores. Sin embargo, tenemos 2 elevado al cuadrado o a la 2, porque tenemos dos números que se repiten. Por lo tanto, va a ser 2 por 2. Como acá teníamos 2 por 2, acá 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y continuamos así realizando la multiplicación, la cual nos debe resultar, siempre el resultado debe ser al mismo del planteamiento inicial, al 420. Si nos fijamos en ambos casos, hemos trabajado con el 420. Ahora veamos el árbol de factores. De la misma manera, es la misma operación. Lo único que va a cambiar acá es la forma de anotarlos. Me fijo en el valor inicial, que es 420. Lo que debo hacer acá es ir dividiendo de la misma manera. Debo encontrar la división de 420 entre 2 sería a 210. 210, como es número par, nuevamente el número
2. 2 por 2, entonces divido 210 entre 2, 105. 105 nuevamente. Como es múltiplo de 3 dijimos, entonces lo voy a dividir entre 3. 105 entre 3 a 35. 35, como no es múltiplo de 3, pero sí lo podemos trabajar con el criterio de divisibilidad del 5. Entonces tenemos 35 entre 5 sería 7. Si verificamos, podemos decir 7 por 5, 35. 35 por 3, 105. 105 por 2, 210. 210 por 2, 420. Entonces podemos también cerciorarnos de esa manera. Ahora, acá debemos identificar algo. Si bien en esta parte, cuando realizamos las divisiones sucesivas, tenemos ordenados los números primos, por acá debemos ir identificando a los números primos, ¿no? Debo identificar a los números primos. Debo fijarme que también puedo tener un número primo en la parte derecha. Cuando llegue a un número primo, ya no puedo realizar la división. Ya no puedo realizar una operación, porque este es un número primo. No voy a poder obtener una división exacta de la división del número primo. ¿Ya? Entonces tengo 420, lo mismo que hemos hecho acá. Vamos anotando todos los valores, todos los números primos y vamos multiplicándolos entre sí de la misma manera. Y más abajo debes realizar, en base a este ejemplo, debes realizar todos estos ejercicios. Divisiones sucesivas, árbol de factores, divisiones sucesivas, árbol de factores. En la parte final de esta página, que es la página 25 de tu texto, debes escribir los divisores de cada número. Es decir, debes encontrar los divisores de cada número. Por ejemplo, los divisores del número 8, los divisores del número 13, los divisores del 35, del 39, del 89, del 40. Una vez que los encuentres, podrías ampliar esta tabla hasta el número 40 o de acuerdo a esto. Para esto puedes utilizar también la tabla en la cual te expliqué, con la cual puedes identificar más fácilmente si corresponden a números primos o a números compuestos. Entonces anotas los divisores del número 8. En este caso, los divisores del número 8 son, por ejemplo, los voy a anotar. Los divisores del número 8 son 1, 2, 4 y 8. Y esto sería, como tiene más de 2 divisores, esto sería un número compuesto. Listo. Eso es lo que debes hacer acá. Anotas de esta manera en cada uno de las líneas que tienes que trabajar. El 8, el 3, el 35, 39, 89 y 40. De esta manera. Y bueno, esa es la práctica del tema de los números primos y de los números compuestos. Muchas gracias. Eso es todo. Será hasta el siguiente video. Chao.